Nadie recuerda quién construyó la arena ni cuándo fue la última vez que alguien gritó entre sus muros. Es un secreto susurrado por el viento que barre las colinas de Roma, una leyenda que los propios césares temían nombrar en voz alta. Dicen que existe en un plano distinto, bajo la ciudad visible, más antigua que las ruinas del Foro, más profunda que las catacumbas donde los primeros cristianos escondían su fe. La llaman la sombra del Coloso, y es un lugar donde el tiempo se fractura y las almas de los más grandes guerreros son convocadas para un último acto, no de gloria, sino de verdad. Allí, cuando los siglos se rompen como un jarrón de arcilla, se cruzan los que nunca debieron encontrarse. Dos sombras emergen desde extremos opuestos de este círculo de piedra gris, un escenario bañado por una luz que no proviene del sol ni de la luna, sino de la propia memoria de las paredes. Del este, avanza Espartaco. Su torso desnudo es un mapa de sufrimientos y desafíos, cada músculo tenso, cada cicatriz blanquecina cuenta la historia de un latigazo, de una caída en el lodo de la arena, de una herida recibida en su desesperada carrera hacia la libertad. El rostro, cubierto por una fina capa de polvo eterno, tiene la dureza de la roca tracia de la que fue arrancado. Sus brazos, anchos y poderosos como las vigas de un templo olvidado, sostienen con familiaridad una espada curva, un arma robada a una legión que subestimó la furia de un esclavo. En su mano izquierda, la piel sobre la muñeca es más clara, más suave, un recordatorio perpetuo de la cadena que un día lo ató y que él mismo rompió. Sus ojos no arden con la furia del rebelde que el mundo conoció, en ellos habita una calma feroz, una quietud peligrosa, la de un mar que ha conocido la más violenta de las tormentas y ahora espera, profundo e insondable. Camina como quien ha sido traicionado por dioses y por hombres, y ya no espera nada de ninguno. Del oeste, con el paso firme y rítmico de las legiones marchando hacia la batalla, aparece Máximo X Meridio. Su figura es la encarnación del orden y la disciplina, incluso en este reino de caos. Viste un peto de cuero oscuro, gastado por el uso, todavía marcado por la sangre seca de su último combate en el circo, una mancha que el tiempo no ha podido borrar. En su mano, empuña un gladius corto, la herramienta de un soldado, no la de un artista de la arena. Su mirada es la de un general en el campo de batalla, precisa, fría, analítica. Una mirada que no busca la aclamación de un público inexistente, sino que mide la distancia, evalúa la postura del oponente y calcula el instante exacto para atacar. No pelea por odio, sino por un deber que trasciende la vida y la muerte. Se miraron a través del silencio espeso de la arena. No necesitaron palabras. El lenguaje de los guerreros es universal, y en la postura del otro reconocieron su propio reflejo. Supieron, sin que nadie se lo dijera, que ambos eran hijos del mismo mundo implacable, un imperio que forja a sus mejores hombres en el fuego de la lealtad para después devorarlos cuando su luz brilla demasiado. En este eco suspendido, en esta quietud que precede al inevitable choque, te doy la bienvenida. Bienvenido, bienvenida a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para dormir. Hoy, nuestra narración se adentra en un territorio donde la historia y la leyenda se entrelazan, donde el eco de dos vidas extraordinarias resuena en un combate que nunca tuvo lugar, pero que en nuestra imaginación cobra una fuerza sobrecogedora. No buscaremos el estruendo de la batalla, sino la cadencia solemne de un duelo por la redención. El universo que exploraremos esta noche es una Roma eterna, un imperio que no cayó, sino que se expandió más allá del tiempo y del espacio. En este rincón oculto de la existencia, en la sombra del coloso, las almas que dejaron una marca indeleble en la conciencia del imperio son puestas a prueba una última vez. Aquí comparece Espartaco, el gladiador tracio que en el año 73 a.C. encendió una rebelión de esclavos que hizo temblar los cimientos de la República. Un hombre que transformó a una masa de oprimidos en un ejército formidable, un símbolo eterno de la lucha por la libertad contra un poder abrumador. Su historia es un hecho, un incendio real que barrió la península itálica. Espartaco sintió el frío de la piedra subir por las plantas de sus pies descalzos. El suelo de la arena no era la arena caliente y suelta de Capua, ni el barro helado de los campos de batalla de Lucania. Era una superficie lisa,
casi pulida por siglos de un olvido silencioso, manchada con sombras oscuras que no parecían de sangre, sino de pena. La arena estaba en un silencio absoluto. Un silencio tan denso que parecía tener peso, una presión en los oídos que ahogaba cualquier recuerdo del clamor de las multitudes, del rugido de las bestias o del sonido metálico de las puertas de una jaula al abrirse. Aquí no había tribunas repletas de rostros anónimos sedientos de violencia, ni un palco imperial desde donde un pulgar pudiera dictar la vida o la muerte. Solo existía este círculo de piedra gris bajo una bóveda que se perdía en una negrura infinita, un cielo sin estrellas que prometía no un paraíso, sino un vacío. El aire era quieto y olía a polvo antiguo y a piedra húmeda, un olor a cripta, a lugar sellado. Las únicas pruebas de vida eran dos respiraciones, una propia y otra ajena, que parecían resonar en el espacio como el latido lento de un corazón moribundo. Espartaco mantuvo su peso equilibrado, la espada curva colgando de su mano derecha con una naturalidad que asustaría a cualquier hombre que no hubiera nacido para la guerra. Era un arma tracia, un eco de su hogar, pero la había recuperado de un legionario caído, convirtiéndola en un símbolo de su rebelión. Su mirada, fija en la figura que avanzaba desde el oeste, no contenía odio. El odio era un fuego que se consumía rápido, un lujo para hombres con algo que perder. Él ya no tenía nada. Solo la memoria de un sueño y la calma de quien acepta su destino. Y entonces lo vio con claridad. Máximo Décimo Meridio se detuvo a unos 20 pasos de distancia. Su presencia llenaba el vacío tanto como la de Espartaco. Llevaba el peto de cuero con una dignidad que ninguna esclavitud había podido arrebatarle. Bajo la extraña luz de la arena, su rostro era el de un hombre tallado por la pena y el deber. Una frente ancha, surcada por arrugas de concentración y cansancio, una barba corta y oscura, salpicada por el gris de la edad y el sufrimiento, enmarcaba una boca firme, acostumbrada a dar órdenes y a no mostrar debilidad. Pero eran sus ojos los que contaban su verdadera historia. Unos ojos oscuros, de una intensidad penetrante, que no reflejaban la arrogancia de un general, sino la profunda melancolía de un esposo y un padre que seguía viendo los rostros de su familia en el humo de una pira funeraria. Su cuerpo era el de un soldado veterano, hombros anchos y un torso poderoso, una fortaleza construida no para la exhibición, sino para la resistencia. Se movía con una economía de gestos que delataba años de entrenamiento legionario. Cada paso era deliberado, cada músculo estaba bajo control. No había en él la teatralidad de los gladiadores que luchaban por la fama. Había la eficiencia de un hombre que solo sabía luchar para sobrevivir y para matar. Máximo, a su vez, estudió al Tracio. Vio más allá del esclavo rebelde. Vio la fuerza bruta, sí, pero también una inteligencia táctica en la forma en que Espartaco se plantaba, en cómo distribuía su peso, listo para explotar en un ataque felino. Vio en los ojos del otro la misma desolación que sentía en su propia alma, la marca inconfundible de un hombre al que Roma le había quitado todo. Y así permanecieron, mirándose en el centro de la nada. Dos pilares de un templo derruido. Espartaco fue el primero en romper el pacto de silencio. No hubo un grito de guerra, ni una provocación. Solo un movimiento. Un súbito desplazamiento de aire y la quietud se hizo añicos. Se lanzó hacia adelante con una velocidad brutal, no como un soldado que avanza en formación, sino como un depredador que ha estado inmóvil durante demasiado tiempo, un animal herido cuya única respuesta al mundo es atacar. Su cuerpo, un cúmulo de músculos tensos, se convirtió en un proyectil de pura intención. La espada curva tracia, que hasta ese momento colgaba inerte, cobró vida, dibujando un arco silbante y mortal en el aire quieto de la arena. El golpe buscaba el cuello de Máximo, un tajo diseñado para terminar el combate antes de que empezara. Máximo no retrocedió. Su cuerpo de soldado, más acostumbrado a recibir una carga que a esquivarla, se plantó con firmeza. Alzó su escudo en el último instante.
El impacto no fue un clan metálico y agudo, sino un sonido profundo, sordo, el quejido de la madera y el cuero bajo una presión inmensa. La fuerza del golpe fue tal que, a pesar de su postura, los pies de Máximo se deslizaron hacia atrás sobre la piedra pulida. Un gruñido escapó de su garganta, una mezcla de esfuerzo y sorpresa. El brazo que sostenía el escudo se entumeció por la vibración, pero no cedió. Esto no era una danza elegante, ni una exhibición para la galería. Era una guerra, reducida a su esencia más pura, dos hombres, dos voluntades, en un espacio del que solo uno podía salir entero. La mirada de Máximo, por un instante nublada por el impacto, se aclaró con una frialdad renovada. Su mente de general procesó el ataque, analizó la fuerza, la velocidad, el estilo. Y contraatacó. Su movimiento fue el opuesto al de Espartaco, económico, preciso, letalmente eficiente. Un giro rápido sobre sus talones, y el gladius se lanzó hacia adelante en un tajo bajo, una línea recta que buscaba el abdomen desprotegido del tracio. Era el golpe de un legionario, diseñado para incapacitar, para abrir las defensas del enemigo. Espartaco, sin embargo, se movía con un instinto que la disciplina militar no puede enseñar. Saltó hacia atrás con una agilidad felina, la punta del gladius pasando a milímetros de su piel. Y mientras aterrizaba, su mano libre se agachó, recogió un puñado de polvo y arena del suelo y lo lanzó directamente a los ojos de Máximo. Era un truco sucio, una táctica de supervivencia aprendida en las brutales arenas de entrenamiento, en los días del lodo y la rebelión, donde el honor era una palabra vacía y solo importaba seguir respirando. Máximo retrocedió instintivamente, levantando un brazo para protegerse el rostro. El polvo le raspó los ojos, causándole una ceguera momentánea y dolorosa. Pero no cayó. Parpadeó con furia, la silueta borrosa de Espartaco abalanzándose sobre él de nuevo. Esta vez, el tracio no usó su espada curva para un tajo, sino que la empuñó como una lanza, una estocada directa y veloz dirigida a su garganta. En ese instante de vulnerabilidad, Máximo reaccionó. Giró su cuerpo hacia un lado, sintiendo el silbido del acero pasar junto a su cuello. Al mismo tiempo, desvió la trayectoria del brazo de Espartaco con su propio antebrazo y, aprovechando la cercanía, clavó con fuerza el pesado pomo de su gladius en la mandíbula del rebelde. Máximo sabía que la fuerza bruta no decidiría este combate. La embestida inicial de Espartaco había sido una tormenta, una fuerza de la naturaleza que él había logrado capear a duras penas. Ahora, la tormenta había amainado, dando paso a una calma tensa y peligrosa. El combate se había vuelto más lento, más cerebral. Ya no era un choque de furia, sino una partida de ajedrez jugada con acero y sangre. Cada paso era medido, cada respiración, un cálculo. Ambos sabían que la reserva de energía que poseían no era infinita y que un solo error, una finta mal leída o un paso en falso, sería el último. El honor de este duelo sin público exigía no solo fuerza, sino también inteligencia. Fue Máximo quien intentó romper el punto muerto. Su cuerpo se movió con la fluidez de un plan bien ejecutado. Amagó un tajo alto, un movimiento amplio y visible diseñado para traer la defensa de Espartaco hacia arriba. Sus ojos, sin embargo, permanecieron fijos en el torso del tracio. En el instante en que Espartaco levantó su espada curva para bloquear el ataque inexistente, el gladius de Máximo cambió de dirección, lanzándose en una estocada baja y veloz, directa hacia su abdomen. Pero Espartaco no era un legionario predecible. Sus instintos, afilados en cientos de combates desiguales, leyeron el engaño no en la espada, sino en la sutil torsión de la cadera de Máximo. En lugar de bloquear arriba, bajó su centro de gravedad, interceptando la estocada con su antebrazo izquierdo, envuelto en una gruesa tira de cuero. El impacto hizo vibrar sus huesos. Un rugido gutural, una mezcla de dolor y esfuerzo, brotó de su pecho. Y sin darle a Máximo tiempo para retirarse,
Espartaco empujó con todo el peso de su hombro. El general, sorprendido por la respuesta explosiva, perdió el equilibrio sobre la resbaladiza piedra. Ambos cayeron al suelo en un estrépito de cuerpos y cuero. La lucha cambió de naturaleza. Se despojó de toda técnica y estilo. Rodaron por el suelo frío, enredados en un abrazo mortal. Era un duelo crudo, primario, desesperadamente humano. Patadas que buscaban las rodillas o el torso, puños que golpeaban donde podían, en el rostro, en las costillas. La tierra y el polvo se mezclaban con el sudor y la sangre, llenándoles la boca con un sabor a piedra y a óxido. Por un momento, fue Espartaco quien quedó encima, pero la disciplina de Máximo le permitió girar, usando el peso del otro en su contra. Con un último esfuerzo, el general logró invertir la posición. Ahora era él quien estaba arriba, a horcajadas sobre el pecho de Espartaco, inmovilizándolo con su peso. El aire se detuvo. Máximo alzó su gladius. Pero la arena no perdona treguas. El respeto que había florecido entre los dos guerreros era una flor delicada en un desierto de piedra, y el desierto no tiene memoria para esas cosas. Apenas el eco de sus respiraciones acompasadas había comenzado a llenar el vacío, cuando el propio suelo bajo sus pies comenzó a protestar. Un gemido bajo y profundo, como el de una bestia milenaria despertando, surgió de las profundidades. Una grieta fina, oscura como la noche, se abrió en el centro del círculo de piedra, avanzando como una serpiente hacia ellos. El Coliseo tembló. No fue un terremoto violento, sino una vibración constante y opresiva, una manifestación física de una voluntad invisible. Con el temblor llegó una voz. No era una voz de cuerdas vocales, sino una orden telepática, una presión en sus mentes que era imposible de ignorar. Era la voz del Imperio Eterno, la conciencia de la propia arena, y su mensaje era claro, frío e inmutable, exigía un vencedor. Exigía un final. La sonrisa amarga se desvaneció del rostro de Máximo, reemplazada por una máscara de sombría resignación. Sus ojos, fijos en los de Espartaco, transmitieron el mensaje sin necesidad de palabras. «Lo entiendes, ¿verdad?» Espartaco lo entendió. Asintió, un movimiento casi imperceptible de su cabeza. La breve paz se había roto. No era su elección. Nunca lo había sido. Eran piezas en un tablero mucho más grande, y el jugador invisible acababa de ordenarles moverse. Lentamente, como si sus miembros pesaran una tonelada, volvieron a tomar sus armas. Máximo se inclinó y recogió su gladius del suelo. Su mano, que había conocido el tacto de la tierra de sus campos y la piel de su hijo, se cerró sobre la empuñadura con una familiaridad dolorosa. Espartaco, a su vez, levantó su espada curva. El metal se sentía más frío, más pesado que antes. Cada movimiento dolía, pero no era solo el dolor de los músculos magullados o los huesos golpeados. Era un dolor más profundo, el de saber que iba a intentar destruir al único hombre en toda la existencia que había comprendido su alma. Se pusieron en guardia una vez más. Más lentos. Más conscientes. Se miraron a través del espacio que los separaba, y esta vez no había desafío en sus ojos, solo una profunda y compartida tristeza. Avanzaron el uno hacia el otro. No con una carga furiosa, sino con la solemnidad de dos sacerdotes caminando hacia un altar de sacrificio. Sus pasos eran los únicos sonidos en el universo, un ritmo fúnebre que marcaba el final de la historia. Se cruzaron por última vez. En un instante sincronizado, como si hubieran ensayado el movimiento 1.000.000 de veces en vidas pasadas, ambos atacaron. No hubo fintas, no hubo engaños. Solo un golpe. Uno. Honesto, directo y final.
El brazo de Máximo se movió con la precisión de la balista romana, su gladius trazando una línea recta y perfecta hacia el corazón de su oponente. El brazo de Espartaco estalló en un arco ascendente, su espada curva diseñada para desviar y cortar en un solo movimiento fluido. El momento pareció estirarse hasta la eternidad. El gladius de Máximo, símbolo de la disciplina y el orden de Roma, chocó con la espada curva de Espartaco, el arma rebelde de un pueblo indómito. El impacto fue el epicentro de un nuevo universo. Máximo X Meridio sintió el instante preciso en que el universo contuvo la respiración. En el punto exacto donde su gladius y la espada de Espartaco se encontraron, el tiempo se detuvo. Podía sentir la historia de Roma, su disciplina, su orden, empujando a través de su brazo. Y frente a él, podía sentir la fuerza de la tierra, de la rebelión, de un anhelo indomable de libertad, empujando desde el acero tracio. Por un segundo eterno, ninguna de las dos fuerzas cedió. El metal gritó, se quejó, y finalmente, con un crujido que resonó más fuerte que cualquier trueno, la espada curva de Espartaco, el arma forjada en la esperanza de la rebelión, se partió. Un fragmento de la hoja salió despedido, girando en el aire antes de caer con un tintineo solitario sobre la piedra. El gladius de Máximo, aunque mellado, había resistido. El camino hacia el pecho de Espartaco estaba libre. La victoria era suya. Podía sentirla, una certeza fría y absoluta. Solo necesitaba completar el movimiento. Pero en ese instante de triunfo inevitable, Máximo no miró el hueco en la defensa de su oponente. Miró, por última vez, a los ojos de Espartaco. Y en ellos no vio la derrota, sino el mismo reconocimiento que él sentía, que esta victoria era hueca, una última broma cruel de los dioses o del imperio. Ganar significaba matar al único hombre que lo había entendido. Perder significaba, quizás, encontrar la paz. Y en ese momento, el general que siempre había cumplido con su deber, tomó una decisión. No fue una vacilación. Fue una elección. Relajó la presión de su hombro por una fracción de segundo. Bajó la punta de su espada apenas 1 centímetro. Fue un movimiento casi imperceptible, un regalo silencioso. Espartaco, actuando por puro instinto, reaccionó a la ruptura de su propia arma. Sin la hoja, su espada se convirtió en una daga rota, y su cuerpo continuó el movimiento de ataque. El fragmento de acero que le quedaba en la mano se hundió en el costado de Máximo. No hubo un grito. Máximo simplemente dejó escapar el aire de sus pulmones en un largo y lento suspiro. Un frío ajeno se instaló en su pecho, apagando por fin el fuego del dolor y la venganza que lo había consumido durante tanto tiempo. Miró a Espartaco, y en sus ojos no había reproche. Había gratitud. Espartaco retiró la mano como si el metal quemara. Miró el acero manchado, luego al rostro del general, y el horror de su victoria lo inundó. Había ganado. Pero se sentía más derrotado que nunca. Máximo se arrodilló lentamente, no como un hombre vencido, sino como alguien que por fin se permite descansar. Apoyó una mano en el suelo de la arena para no caer. Dale a me gusta si te apasionan estas historias. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún viaje en el tiempo. Comenta abajo, ¿qué otro duelo histórico o legendario te gustaría escuchar en nuestro canal? Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido para ti.